Culto, liderazgo y vocación. Tema 5. Fortalezas y debilidades en la interpretación bíblica. El propósito es ayudar a líderes y congregaciones a reflexionar sobre cómo interpretar la Biblia, reconociendo prácticas saludables y riesgos comunes. Fortalezas de una buena interpretación bíblica. Uno de ellos es el contexto histórico-cultural, que comprende el mundo del texto y evita interpretaciones anacrónicas, que significa interpretaciones que no tienen hilación, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Luego, la segunda es atención al significado original. Busca lo que el autor quiso comunicar a su audiencia. Uso adecuado de la gramática y el género literario. Distinguir poesía entre narrativa, profecía, parábola, etc. El cuarto es coherencia bíblica. Interpretar la Biblia con la Biblia, reconociendo la unidad del mensaje. Y esto es muy importante, porque a veces estamos bailando de un lugar a otro sin darle la oportunidad al texto al cual estamos estudiando. Evita arbitrariedad, es decir, reduce a interpretación alegórica o subjetivas sin base textual. Es cuando comúnmente decimos lo que creemos del texto sin realmente dejar que el texto nos diga lo que quiere decir. Y a veces eso sucede comúnmente. Leemos un texto y inmediatamente ya lo estamos interpretando, o y aplicando más que interpretando, lo estamos aplicando a nuestro contexto. Y por último, la responsabilidad teológica. Fomenta claridad doctrinal y evita distorsiones, que es lo que casi comúnmente nos gusta hacer desde el púlpito. Solo decimos Dios o Espíritu Santo o Jesucristo sin darle al texto bíblico la oportunidad de explicarnos él mismo, sino que ya tenemos todo un bagaje aquí en nuestra mente de doctrinas y de cosas teológicas y que a veces no van con el texto que estamos compartiendo en el momento. Bueno, hay que evitar esa distorsión. Otro subtema aquí es exactamente debilidades o riesgos frecuentes cuando hacemos interpretación de la Biblia. Una lectura fragmentada quiere decir que a veces vemos un versículo aquí, una parte de un versículo aquí del Nuevo Testamento y luego otro versículo del Antiguo Testamento y luego otro versículo y estamos bailando, como dije anteriormente, de un lugar a otro sin especificar claramente el texto que estamos desarrollando. Eso es fragmentar. O sea, decir una partecita aquí, otra partecita allá. Y luego, por supuesto, esto crea un anacronismo cultural, imponer nuestras categorías modernas sobre textos antiguos, es decir, nuestra forma de pensar, nuestros conceptos, nuestras palabras, en fin, a un texto que es muy antiguo, más de 2000 años. Entonces, necesitamos como tener esa claridad y esa pertinencia cuando leemos y estudiamos el texto. Y luego, un tercero es anteponer el dogma establecido o creencia frente al texto bíblico. Esto es muy importante que lo mencioné anteriormente, ¿no? Conclusiones rígidas, sin considerar todo el testimonio bíblico, porque ya creemos que, por ejemplo, el Espíritu Santo actúa de una manera, queremos imponer al texto y a la gente esa noción doctrinal que tenemos, ese dogma, por nuestra experiencia, porque así lo aprendimos, etcétera. Y la Biblia es mucho más amplia que eso. Luego, ignorar el género literario, histórico y cultural del texto. O sea, ese es nuestro énfasis. Buscar cuál es el género literario y la historia, la cultura, la manera de pensar de aquella época. Es leer poesía como historia literal o parábolas fuera de comprensión original. Tenemos que tener muy claro lo que el texto antiguo nos presenta a lo moderno y no al revés, que lo moderno puede explicar en relación con lo antiguo, ¿no? No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Luego, desconexión espiritual. Interpretar meramente técnica sin oración ni comunidad. O sea, es necesario que uno aprenda que, aunque está aprendiendo a interpretar la Biblia, y vamos a descubrir muchas cosas, van a descubrir muchas cosas en su caminar educativo, no quiere decir que sean más o menos que la comunidad y que todo debe estar centrado en la oración. La oración es básico en nuestro caminar para escudriñar la palabra de Dios.
Por eso el uso de preguntas interpretativas es como parte del primer abordaje al texto. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle ciertas preguntas. Y estas son las primeras que uno tiene que hacer. ¿Qué dice el texto? ¿Qué idea principal encierra cada versículo? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿En qué lugar físico lo dice? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Para qué dice lo que dice? Son palabras interpretativas que en un principio tenemos que hacerle al texto y no y buscar cómo contestarlas. No es así como bien decimos a veces, no es varita mágica, ¿no? Tenemos que tener la fuerza y la capacidad de decidir, tengo que invertir tiempo para estudiar la Biblia antes de decir algo o de predicar o de cualquier cosa. Un ejercicio práctico. Y en este ejercicio práctico de Mateo 5, 38 al 48, sería muy importante que ustedes practicaran las preguntas que hemos visto con todos los criterios anteriores. Es muy importante que las preguntas se las hagan al texto. De tal manera que hay cosas que si no lo encuentran, pues por eso es para dialogarlo y estar juntos en la clase. Esto es muy importante que hagan estas preguntas que en la casilla anterior los estuvimos explicando. Y este es un texto muy importante dentro del Sermón del Monte, porque primero están las bienaventuranzas, que todos las sabemos. Luego está sal de la tierra, luz del mundo, Jesús y la ley, luego Jesús y la ira, luego Jesús y el adulterio, luego Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. Entonces al final llega el tema complicado y desafiante, el amor hacia los enemigos, que este es muy interesante porque nos presenta exactamente a veces los desafíos que tenemos en nuestro caminar como líderes, como hermanos en Cristo, en la comunidad de fe. Por otra parte, Mateo es un evangelio que se escribió para enseñar a los judíos que se convirtieron a Jesús. Para entender mejor el texto y otros textos, es necesario hacer las preguntas que nos dan el camino para entenderlos mejor. Y esto es algo que es muy importante que siempre lo tengan presente. Fíjense, dependiendo qué pregunta le hagamos al texto, así va a ser la respuesta que nos dé. Entonces, por eso es muy importante que estemos al pendiente con las preguntas que les damos como una guía, ¿no? A seguir en la interpretación del texto en una primera instancia.